Bien, vamos a comenzar con este video en el cual vamos a dar una breve introducción a lo que es el uso de los libros de cálculo de Excel. Eh, Estos libros básicamente se usan para el tratamiento de grandes volúmenes de información. ¿Y por qué digo esto? Excel se compone de una cuadrícula eh, bastante amplia, es decir, al iniciar Excel tenemos esta cuadrícula en la cual tenemos un total de 1.048.576 filas y 13.330 columnas. Es decir, tenemos todas estas celdas para tratar información de cualquier tipo que deseemos tratar. Para reconocer nuestra ventana de Excel, lo primero que vamos a ver en ella es una serie de columnas nombradas por las letras del alfabeto y una serie de filas numeradas. Luego tenemos nuestra barra de herramientas, que es toda esta, son las herramientas que nos proporciona Excel para poder trabajar con nuestros bancos de datos. En este caso, las tenemos agrupadas por portapapeles, fuente, alineación, número y etcétera. Que más adelante, a medida avance este pequeño curso, vamos a ir tocando una por una y viendo cuál es el funcionamiento de cada una. En este caso vamos a movernos, vamos a ver cómo nos movemos en nuestra cuadrícula de datos en Excel, y es que Excel trabaja de la manera de coordenadas, es decir, sabemos que una coordenada es la intercepción entre un punto X y un punto Y, siendo estos las columnas, el punto y las filas, el punto X. Tenemos que esta columna es la columna E y tenemos que esta sería la columna 9. Entonces, donde estas dos se interceptan sería la columna E9. Sería la celda E9, donde se intercepta la columna E con la fila 9. Dicho esto, les había explicado anteriormente que Excel cuenta con una cuadrícula muy grande. Entonces, vamos hasta el final. Para nosotros desplazarnos a diferentes lugares, podemos usar esta pequeña barra que está aquí, que se llama la barra de coordenadas, que es en la cual nosotros podemos ingresar directamente el nombre de la celda a la que dejamos ir. En este caso, si yo quiero ir a la celda A1, escribo A1 y directamente me selecciona la celda A1. Si yo quiero ir a la celda A100, inmediatamente me va a seleccionar la celda A100. De igual forma, si yo quiero ir a la última fila, escribo A y el número de la última fila, que es bastante largo, y nos vamos y llegamos hasta la última fila. De igual forma, si yo quiero ir a la última columna o yo quiero ir a la columna B, B1, pues me muevo. De esta forma podemos movernos no dentro de lo visible de la pantalla, sino más allá. Por ejemplo, yo quiero ir a la columna Z36. Inmediatamente me posiciona en la celda Z36. Bien, ahora que ya aprendimos cómo movernos por la cuadrícula de Excel, veamos los modos de vista de nuestro libro de cálculo. En esta parte acá tenemos tres modos de vista. Estas vistas están predeterminadas para una manera de trabajo. Es decir, si yo lo único que voy a hacer es hacer cálculos rápidos, con esta vista basta, con la vista normal. Luego tenemos la vista diseño de página. En esta vista diseño de página nosotros vemos directamente los saltos de donde termina una página y empieza la otra. También tenemos opciones para agregar un encabezado y etcétera. Cabe destacar que la cantidad de columnas que abarque una página va a depender de la configuración de página que nosotros tengamos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Si nosotros tenemos márgenes estrechos, va a abarcar más columnas que si tenemos márgenes más amplios. Entonces, tomar siempre esto en cuenta. También, esto va a influir en el ancho de las columnas. Por ejemplo, si yo la columna C la amplío al doble de una columna normal, en mi página la columna J va a desaparecer y va a pasar a ser parte de la siguiente página. Si yo reduzco a la mitad, entonces la columna J se va a integrar en mi página. Entonces, esto tiene mucho que ver. El ancho de nuestras columnas en la página. Luego tenemos directamente salto de página, que el salto de página básicamente muestra el contenido que nosotros tenemos y nos permite seleccionarlo y distribuirlo en una página. Este por ahorita se ve gris porque no tenemos ningún contenido en nuestra página, pero más adelante vamos a construir una pequeña tablita para que veamos cómo funciona. Bien, dicho esto, sabemos que podemos guiarnos. Más adelante, cuando veamos el diseño de página, cuando toquemos la pestaña diseño de página, porque estas son pestañas, la pestaña inicio, pestaña insertar, pestaña diseño de página, pestaña, etc. Cuando veamos el diseño de página, vamos a configurar nuestra página para que a la hora de imprimir o exportar un archivo, no nos aparezca todo desordenado y cortado. Para continuar, vamos a tocar algunos puntos importantes de lo que es, voy a acercar un poquito acá, de lo que es el tratamiento de datos. Vamos a comenzar a tratar datos. Entonces aquí vamos a crear un pequeño formulario. No vamos a poner edad, le vamos a poner y le vamos a poner bien. Aquí tenemos un pequeño formulario con 4 tipos de datos diferentes. Como ustedes pueden ver, podemos ver acá, el contenido de esta celda se sale y se pasa a la columna D y todavía se pasa a la columna E. Pero esto, si yo quiero imprimirlo, se ve, digamos, bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir en la columna D? Automáticamente el contenido de esa se va a cortar y se va a ver feo. Si quiero poner una fecha acá, vean, se va a cortar. Entonces, de esta forma lo que podemos hacer son dos cosas. Una, agrandarle el tamaño de la columna, o dos, combinar y centrar dos celdas. Combinar y centrar significa unir dos celdas para que sean una sola, dos o más celdas. Entonces podemos hacer cualquiera de esas dos cosas. Entonces para este caso vamos a agrandar la celda, la columna, perdón. Agrandamos moviendo la flecha hasta uno de los bordes. Cabe destacar que yo lo que quiero agrandar es la columna C, entonces tengo que moverme hacia el borde derecho, siempre. La columna que yo quiera agrandar, tenemos que agrandarla desde el borde derecho. Si yo quiero agrandar la A, tiene que ser del borde derecho. Si yo quiero agrandar la B, tiene que ser del borde izquierdo. Si yo quiero encoger A, tiene que ser del borde derecho, siempre. Dicho esto, vamos a agrandamos nuestra columna y ahora vamos a combinar y centrar las celdas con la columna D y C y D. Entonces seleccionamos ambas y damos en combinar y centrar y automáticamente se me centra el contenido. Damos lo mismo, hacemos lo mismo y hacemos lo mismo. Ahora viene un problema con la alineación. Si ustedes ven, la herramienta que acabamos de usar se llama combinar y centrar, por lo tanto va a combinar las dos celdas y el contenido que haya en las celdas lo va a poner al centro. Pero en este caso yo no quiero que sea así. Yo quiero que todo este contenido esté alineado a la izquierda. Entonces yo selecciono
y me voy a alineación. En esta parte de acá, con estos 6 botones, yo puedo definir dónde va a estar el contenido de mi celda. A la izquierda, centrado, derecha. En este caso yo lo quiero a la izquierda, pero dentro de estas alineaciones también tenemos otras alineaciones, inferior, medio, superior. Entonces en este caso yo lo quiero alineado a la izquierda y en el centro. Y ahí tenemos nuestro texto. Ahora bien, vamos a rellenar estos datos. Vamos a ponerle que él se llama Juan Pérez. Y aquí tenemos un primer tipo de dato. Un dato de tipo texto. Luego tenemos que, digamos que nació en el 3 de mayo de 2000. Esto, como pueden ver, es una fecha y ahorita que presionemos Enter, Excel automáticamente va a reconocer que eso es una fecha, y le va a asignar el formato de fecha, porque Excel trabaja automáticamente con el tratamiento de datos asignándoles un tipo de dato. El sueldo, digamos que este fulano gana, 304.15, un sueldo mínimo. Y que a la fecha tendría pues 21 años. Ahí tenemos diferentes tipos de datos con los que podemos trabajar en Excel. ¿Cómo hacemos para asignarles datos específicamente? Vemos que este es un dato de tipo texto. Nos vamos acá, hasta esta parte de acá, y seleccionamos tipo texto. Esto es una fecha. Nos vamos hasta acá y tenemos que hay dos tipos de fecha. Tenemos la fecha corta y tenemos la fecha larga. Aquí nos está especificando exactamente la fecha en el día, el nombre del día, el número de día, el mes y el año. Si yo pongo este tipo de fecha, verán que me aparecen un montón de numerales, pero eso significa que el contenido de esta celda no cabe. La celda es muy pequeña y el contenido no se puede visualizar completo, entonces él asigna este montón de hashtag. Lo que yo tengo que hacer es agrandar el tamaño de mi columna, de mi columna. Aún así continúa sin visualizarse, lo vamos a hacer más grande y ahí ya tenemos. Pero ¿por qué no es adecuado usar este tipo? Podemos usar el otro que es más corto. Y tenemos. Luego tenemos un tipo de dato que simboliza dinero. Entonces podemos hacer dos cosas. En Excel podemos configurar nuestra moneda, si nosotros, ya sea en el país que vivamos, podemos configurar nuestra moneda. Podemos hacer clic directamente acá. Cuando nosotros instalamos Excel, él toma la localidad en la que nosotros vivimos, con la que tenemos configurado nuestro sistema operativo, y él asigna esa configuración a nuestro formato de dinero, a la moneda que nosotros utilizamos. Entonces, si yo presiono hasta acá, automáticamente me va a poner el formato de dólar. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, como en El Salvador todavía se seguía contando con el colón, va a poner un signo de colón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en ese caso? Configurar, nos vamos hasta aquí, hasta este puntito donde dice Number Format. Vamos a centrar esto. Y si vamos aquí donde dice Accounting, vamos a seleccionar el símbolo. Vamos a seleccionar de esta lista de símbolos que hay acá. Si ustedes ven, aquí hay dólar inglés, español El Salvador, y aquí tenemos. Aquí podemos decir el número de decimales que se van a mostrar. Por ejemplo, yo quiero que sean 3 decimales, 4 decimales y así. Lo más idóneo son 2 decimales. Mismo podemos hacer con contabilidad. Si ustedes ven, aquí hay unos formatos los cuales toman la misma configuración. Entonces podemos configurar todo esto. Una vez ya configuramos nuestra moneda local, damos clic en OK y ahí tenemos. Entonces en este caso podemos usar contabilidad para dinero,
o moneda, que viene a ser lo mismo. Ahora bien, tenemos un dato de tipo numérico. Excel automáticamente cuando detecta que hay números, él le va a asignar, o ya sea texto o ya sean en números, siempre vamos a poder procesar datos de tipo numérico, números, valga la redundancia, aunque la celda tenga la configuración de texto. Esto lo vamos a ver más adelante. Para esto no necesitamos asignarle un formato, pero porque pasa de que en Excel, si nosotros asignamos el formato de número, me va a asignar 2 decimales. Y claro, nosotros podemos configurar esto yendo aquí y en number diciéndole que quiero 0 decimales. ¿Ok? Y listo. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de datos más principales con los que más se trabajan en Excel. Con los que, o sea, los más tratados en Excel. Eso sería todo por este video. En el próximo video vamos a ver la estructura de las tablas. Vamos a armar una pequeñita tabla. eh, Siempre trabajando con estos tipos de datos. Así que nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima.